puertas entro y en su presencia quiero estar. Con acción de gracias quiero entrar. Al que es signo del dolor y de toda adoración, hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Él es signo, Él es signo de recibir toda gloria y honor. Él es signo, Él es signo de recibir toda gloria y honor. Por sus puertas entro y en su presencia quiero estar. Con acción de gracias quiero entrar. Al que es signo del dolor y de toda adoración, hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Porque Él es signo, Él es signo de recibir toda gloria y honor. Él es signo, Él es signo de recibir toda gloria y honor. Él es signo de recibir toda gloria y honor. Él es signo, Él es signo de recibir toda gloria y honor. 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 Él es signo. Vamos a entrar, perdón, no tenía activado el audio, no se tenía activado el audio en la transmisión en vivo, una disculpa. Ya ahorita estamos aquí en vivo completamente, les comentábamos,
Agradecerles a cada uno de los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Ahí es importante que nos dejen comentarios, ¿verdad? También cuando de repente los que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas, que nos puedan dejar ahí un comentario para que podamos tener ahí datos, ¿verdad? Que de cuando a lo mejor nos esté escuchando, o nos está viendo, o se trabe la transmisión. Agradecerle a nuestros hermanos que nos están, o amigos que nos están sintonizando a través de nuestra página de Conectados, de Familia de Fe Nuevo León, de también de Matrimonio sobre la Roca. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, también ya les agradecemos también a nuestros hermanos que nos están acompañando en Zoom, que es más privado, ¿verdad? El tema del Zoom. Y pues bueno, estamos hablando acerca de una serie que se llama Los 7 compromisos del matrimonio. Los 7 compromisos del matrimonio. Esto es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Ya vimos el primer compromiso, que vimos que el matrimonio es un compromiso espiritual, ¿verdad? Y si tú no apenas te vas enterando de estos devocionales, apenas te vas uniendo con nosotros, pues bueno, puedes ver nuestras publicaciones en nuestras páginas, y sobre todo en Matrimonio sobre la Roca es donde tenemos más completo todo sobre matrimonios, y ahí vas a poder ver todos los devocionales anteriores que hemos tenido. Y pues bueno, estamos completamente en vivo, así que puedes dejar ahí en tus comentarios, ahí vamos a tratar de ir viendo la persona que nos está apoyando aquí, mi esposa que me está apoyando aquí con el tema de las redes. Pues bueno, está ella monitoreando ahí también el tema de las redes en Matrimonio sobre la Roca. Bueno, vamos a entrar en materia para no profundizar tanto en la introducción. Vamos a ver lo que es el matrimonio. Es un compromiso racional. Ya vimos que es espiritual, ahora vamos a ver la parte racional. La parte racional, la parte que es la parte pensante, ¿verdad? Que está ligada al espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu es la parte que nosotros vamos a tener los pensamientos, ¿no? En la parte de que tiene que ver con el pensamiento humano. Y pues bueno, en ese sentido vamos a estar abordando ahorita el matrimonio como compromiso racional. A lo mejor, fíjense, hay algo importante que a veces al momento de que cuando nosotros nos casamos, a lo mejor no tuvimos una consejería prematrimonial, ¿verdad? Algo que escasea muchas veces en las iglesias. Y esto nos puede ayudar mucho para abrirnos bien los ojos, para pensar muy bien la decisión que vamos a tomar, ¿verdad? Eso es algo muy importante, y a veces la ausencia de todo este conocimiento bíblico, y hay algo que quiero puntualizar mucho, es que este conocimiento bíblico, la ignorancia de él, no es porque Dios no te haya dejado a la mano el manual de vida. No es porque Dios no te haya dejado a la mano el manual para tener un matrimonio exitoso. No es porque Dios no te haya dado las herramientas para facilitarte tu vida matrimonial. Es decir, la ignorancia de esto no se debe a que Dios no te haya dado las herramientas. Se debe a que el hombre no quiere ir a las herramientas. A que el hombre, el ser humano, no quiere ir a la palabra de Dios. Y está en la Biblia, dice que el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras son manifiestas. Entonces, muchas ocasiones el hombre más bien desconoce de todo esto y tiene sus broncas, tiene sus problemas en el matrimonio, no porque Dios no le haya facilitado las herramientas, sino porque el hombre no quiere ir a la palabra de Dios para poder realmente atesorar este conocimiento y que sea funcional en su vida matrimonial. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a Dios de muchas cosas, en otras ocasiones también le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, cuando en la gran mayoría de las veces ni la culpa la tiene Dios ni la culpa la tiene el diablo, la tiene el hombre por no querer acercarse al conocimiento de la verdad. Entonces la ignorancia se da porque el hombre no quiere estudiar, porque el hombre no quiere leer. Por eso la ignorancia se da, el hecho de que muchos desconozcamos diferentes temas. Hoy en día, con tantas cosas que, digo, también hay que tener mucho cuidado, pero con tanta información que podemos encontrar en diversos medios digitales, ya está por demás la ignorancia, hoy en día realmente. Por eso dice la Escritura que hasta que todo hombre escuche el Evangelio, entonces Él vendrá. Hasta que todas las personas escuchen el nombre de Cristo, que Él es el Salvador del mundo, entonces Él vendrá. Y eso, de alguna manera, se está dando porque hoy en día los que están viendo esta transmisión por redes sociales, los que nos estamos conectando a través también de una plataforma digital como lo es Zoom, al final de cuentas, este conocimiento está llegando hasta donde tenga que llegar y hasta donde Dios lo quiera llevar.
Entonces ya no hay un pretexto realmente para ser ignorantes, más que realmente ha sido el cerrar nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios. Y esto lo hago como preámbulo, ¿por qué? Porque el matrimonio es un compromiso racional. Si tú no sabes en lo que te estás metiendo, es porque sencillamente no quieres saberlo. Así de simple. Y como tal, el matrimonio como un compromiso que nosotros tenemos racional ahora, quiero que vayamos a un texto clave que se encuentra en Salmo, que va a ser nuestro texto clave, que es un versículo en la Biblia que está en el libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 10. Fíjense bien, hay algo relacionado con Proverbios también, capítulo 1, donde nos empieza a decir Salomón, recuerda parte de estas palabras que dijo su padre, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón retoma este consejo que Dios le dio también en Proverbios, capítulo 1, y al final de cuentas, lo que queremos destacar aquí es esto, que dice que el principio de la sabiduría que es la correcta aplicación del conocimiento. Para que tú y yo podamos tener una correcta aplicación del conocimiento, pues entonces necesitamos tener sabiduría. Y esa es la sabiduría. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, si estamos hablando que la razón está ligada al entendimiento, y la razón y el entendimiento están ligadas al espíritu, que es la parte pensante del hombre, porque sabemos que todas las emociones se gestan en el alma del hombre. Entonces, el hombre siendo tripartita, como Dios es tripartita, que hablábamos parte de esto en devocionales pasados, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ahorita estamos abordando la parte pensante del hombre, el entendimiento. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que escuchan nada más, los que tienen el conocimiento nada más. Dice: todos los que practican lo que Dios nos manda, sus mandamientos, su loor, dice, permanece para siempre. No olvidemos que el libro de los Salmos siempre ensalza y siempre está glorificando a Dios en todo. Y para que tú y yo glorifiquemos a Dios, no solamente a través de la alabanza, a través de cantos, que si nos vamos también a la parte cuando Pablo también menciona y dice que no solo cantaremos con el espíritu, sino también lo haremos con el entendimiento. Entonces, ¿cómo está ligado? A veces cantamos por cantar letras, a veces decimos: ay, qué bonita está la música, y a veces mientras más bonita es la música, a veces la letra puede diferir de la escritura. Entonces, es importante que así como cantamos, y nos gusta a lo mejor cantar, en mi caso muy particular a mí me gusta cantar, a lo que vamos es que mi canto no solamente debe estar ligado a algo bonito, a sentir algo bonito, sino ligado al entendimiento, que yo entienda lo que estoy cantando. Es lo que de alguna manera también nos está diciendo aquí el salmista. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, que si tu matrimonio quieres que esté bien comprometido de forma racional con Dios, entonces tenemos que practicar todo lo que Él nos dice, es decir, tenemos que someternos a su voluntad. Vivirán más tiempos unidos en matrimonio que el tiempo que vivieron con sus padres. Esto es algo que tú y yo debemos de tener muy en cuenta como un compromiso en el matrimonio. Vamos a vivir más tiempos unidos en matrimonio, no sé, hay personas que se casan a los 20 años, hay personas que se casan hasta antes de los 20 años. Entonces, si tú sacas la cuenta de cuánto tiempo viviste con tu familia, en tu núcleo familiar, con tus padres, con tus hermanos, a lo mejor si tuviste hermanos, o a lo mejor eres hijo único o hija única, pero a lo que vamos es que en el núcleo familiar, entre papá y mamá, vas a vivir más tiempo, ¿sí? Menos tiempo, perdón, que el tiempo que vas a vivir en matrimonio. Esto es aquí donde empieza a entrar la razón, donde empieza a entrar el entendimiento. Porque a lo mejor si tú te casaste a los 25, a los 30 años, pero aún así, no sé, vas a vivir 80, pues van a ser más años los que vas a vivir en matrimonio que los que viviste soltero, ¿verdad? Entonces, empezando con este principio o con este pensamiento con el cual quiero aperturar todo esto, es que estemos conscientes que vamos a vivir más tiempo unidos en matrimonio que el tiempo que vivimos con nuestros padres. Por eso es importante que vamos a ver 4 aspectos relevantes en este importante compromiso que estamos viendo, que es el compromiso racional.
Hasta donde nos sea posible, debemos de ir analizando tú y yo cada aspecto, los que ya estamos casados. Si tú aún no estás casado y estás teniendo contacto con este material, con este contenido, créeme lo que va a ser de mucha bendición para tu vida, porque esto va a ayudarte a pensar muy bien la decisión que vas a tomar. No es que queremos que no se casen los que no se han casado aún, sino al contrario, que afiancen bien sus decisiones en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que luego no tengan problemas posteriores y luego digan, ay, si yo hubiera, y el hubiera no existe. Así que es importante que hasta donde nos sea posible estemos analizando todos nuestros aspectos de la vida y determinar ambos cuál es nuestro nivel de madurez. Fíjense bien cómo dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Fíjense bien cómo dice. Algo importante que hemos hecho hincapié es que tengas siempre una Biblia. A lo mejor, si te gusta anotar, vayas anotando, ¿verdad? O a lo mejor, digo, con la facilidad que hay ahorita, puedes hacer screenshot a estas presentaciones. Si tú quieres recibir estas presentaciones, también nos los puedes dejar en los comentarios y vamos a hacerte llegar la presentación al grupo que tenemos de WhatsApp de matrimonios jóvenes. Ahí le vamos a hacer llegar la presentación. Y bueno, dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Fíjense bien cómo dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ustedes pueden leer un poquito el contexto de todo esto. El título que trae en esta parte de Hebreos empieza a partir del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6. Es advertencia contra la apostasía, y la apostasía es abandonar la verdad para abrazar el error. Eso es apostatar de la fe. Entonces, la apostasía hoy en día se está dando demasiado. Hay muchas personas que conocen la verdad, pero por cumplir sus caprichos, por cumplir su propia voluntad, porque su pensamiento no se alinea al pensamiento de Dios, abandonan las iglesias y se van a otras iglesias donde sencillamente no se predica realmente a Dios, sino que se le da por su lado a la persona que llega a una iglesia. Se le da por su lado, se le facilita la entrada de alguna manera sin hacerle una confrontación a través de la palabra de Dios con su pecado. Por eso mucha gente, hoy en día vemos muchas de las iglesias, la gran mayoría, muchas iglesias que son grandes en número, es porque están quebrantando algo en la palabra de Dios. Eso es una de los principales. La Biblia no habla realmente en sí, a grandes rasgos, en el sentido de lo que hoy llaman ellos avivamiento, de que se va a crecer en número, no, todo lo contrario, habla que la fe de muchos se va a enfriar, que muchos apostatarán de la fe. Habla acerca de todos estos temas de los últimos tiempos. Nunca habla de que la iglesia va a crecer en gran número. O sea, no habla. Y el avivamiento que dice que iba a haber un gran avivamiento en los últimos tiempos es un avivamiento en el corazón, donde mucha gente va a empezar a dejar esas iglesias grandes para unirse realmente a iglesias tal vez pequeñas, donde realmente se está predicando la palabra de Dios. O sea, a lo que vamos es que realmente habla acerca de que Dios va a sacudir la mata, ¿verdad? Y lo está haciendo ya, está sacudiendo el árbol, está sacudiendo las iglesias para que de alguna manera ese remanente, esas personas que de alguna manera están buscando realmente obedecer la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios, se están agrupando, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ya. Hay muchas iglesias, hay mucha deserción de gente, como hay de apóstatas, hay de personas también que están desertando de iglesias donde estuvieron algún tiempo porque ya no se está predicando la verdad o practicando la verdad. Recuerden que el entendimiento consiste en practicar los mandamientos de Dios, no consiste nada más en un mero conocimiento, porque ¿saben qué es lo que sucede? A veces la iglesia, a la luz de todos, tiene un conocimiento teológico y práctico de la Escritura bueno, pero el problema está en lo que practican. Ya al momento de practicar, te estás dando cuenta que no están entendiendo la Escritura. Por eso estamos viendo en el texto clave, es que para que tú tengas un correcto entendimiento y haya una evidencia que tú estás entendiendo las Escrituras, es porque tu práctica, lo que estás practicando la voluntad de Dios, estás practicando sus mandamientos. Entonces, eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Si tú verdaderamente quieres obedecer a Dios, entonces te vas a someter a su palabra, tal cual, a como dice su palabra. Y no te vas a ir o sea, a veces se han hecho tantas corrientes por el pensamiento de hombres
Pero la palabra se interpreta así sola. Nosotros ahorita en vida ministerial que estamos llevando, estamos viendo precisamente hermenéutica bíblica. Y en la hermenéutica bíblica estábamos viendo ese punto, ¿verdad? Pero a veces, como dicen, entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Y en ocasiones se toma más y se le da mayor importancia al pensamiento de un teólogo famoso en doctorado y tantas cosas que a lo que la misma palabra en sí sola dice. Entonces, ¿qué es lo que quiero aterrizar con todo esto? Es que para que tengamos ese correcto entendimiento, entonces tenemos que practicar sus mandamientos. Y aquí, en los aspectos relevantes que vamos a ver acerca del matrimonio como un compromiso racional, el primero es que tenemos una nueva familia. ¿Sabes qué, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Sabes cómo los suegros a veces intervienen en las relaciones en el matrimonio? No te imaginas cuántos problemas hay en la pareja por el tema que los suegros o la suegra mayormente, digo, no es algo por lo regular, pero el común denominador es la suegra entrometiéndose en los asuntos de la nueva familia que estás formando. La suegra o el padre o la madre, digo, no quiere decir que no hayan hombres también que interfieran o intervengan, porque todo el tiempo cuidó a su niña como reina, como debe de ser, ¿verdad? Y piensa a lo mejor que el esposo no lo está haciendo como tal. Entonces, a veces hay tantas cosas en las que se intervienen y ¿por qué es importante que tú razones en esto? Que veas que razones realmente al compromiso que te vas a meter. Es que tú ya tienes una nueva familia y tu nueva familia es tu esposa y cuando están los hijos, o tu esposo, ¿verdad? Y cuando están los hijos, tus hijos. Y las decisiones las tienen para bien o para mal, las tienen que tomar entre ustedes. Y las buenas decisiones o las malas decisiones que tomen como matrimonio, ustedes tienen que afrontar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nos demos cuenta, mis hermanos, la importancia de que suegro, suegra, bye, ¿verdad? En ese sentido, en la toma de decisiones. Digo, no estamos diciendo que no escuchemos consejo. Es importante escuchar consejo, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a basar en la palabra de Dios, mayor que cualquier consejo es el de Dios. Y este es el que debe perdurar en nosotros. Segunda cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta como parte del compromiso que vamos a adquirir al crear una nueva familia son los gastos. Ay, perdón, me adelanté ahorita. Son los gastos. Entonces, los gastos, es importante que nosotros nos sentemos. Recuerden que esto lo vimos al principio, de cuando empezamos a retomar todo esto, cuando empezamos a ver la definición bíblica de matrimonio, cuando empezamos a hablar sobre matrimonio, sobre la roca, todos los devocionales que tuvimos sobre eso, y que muchos de estos están disponibles a través de nuestras plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, era que nadie se empieza una torre sin antes calcular los gastos. Veíamos esa historia que nos maneja la Biblia, esa enseñanza que nos deja, porque luego dice, no vaya a ser que empezando a construir la torre, luego diga, no me alcanzó mi presupuesto, la gente se burle, y aterrizándolo al matrimonio, muchas veces, por no pensar en los gastos que se te van a venir, a veces tomas la decisión por emoción, porque sentías esas maripositas en el estómago y le dices, vamos a casarnos, amor, pero no previste muchas cosas de que ahora vienen gastos, ¿verdad? Entonces es importante que como matrimonio, ya casados ahora, nos sentemos a analizar nuestros gastos. Tercera cosa también es permanecer unidos, la permanencia, porque no es lo mismo iniciar algo a que permanezca aquello que iniciamos. Y esa es la importancia y la única forma en que vamos a permanecer unidos es si cimentamos nuestro matrimonio sobre la roca, y la roca es Cristo. Cuarta cosa que vamos a ver, el cuarto aspecto relevante es que tenemos que entender que el matrimonio es un proyecto de vida hasta la muerte, que solo la muerte nos puede separar. Y cuando nosotros entendemos esto y nos metemos a entender que el matrimonio como un compromiso racional me debe llevar a tener bien claro por lo menos estos cuatro aspectos, entonces nuestra vida matrimonial va a ir un poco más tranquila, por decirlo así. No quiere decir que no van a venir tempestades, que no van a venir momentos de dificultad. No, porque si nos vamos a estudiar a la parte que podemos encontrar y que lo vamos a ver ahorita en un momento más, acerca de la analogía que Dios hace acerca de la vida de la persona prudente y la persona insensata o necia, es que el insensato construye sobre la arena y vienen los ríos, los fuertes vientos y soplan muy fuerte contra aquella casa y dice que es grande su ruina.
pero el que fundamenta su casa sobre la roca dice que van a venir ríos, es decir, Dios no está diciendo que no vamos a pasar dificultades en el matrimonio, sino que aún a pesar de todo lo que venga contra nuestra casa, dice va a permanecer porque está cimentada sobre la roca, que es Cristo. Entonces, mi nueva familia, Génesis 2:24. Mi nueva familia, Génesis 2:24. Vámonos al inicio de todo. Este versículo ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído, pero vamos a recordarlo, porque es importante que lo razonemos, que lo entendamos. Y este principio, mis hermanos, tenemos que aplicarlo y tenemos que entender quién es ya tu nueva familia. Por lo mismo, cuando venimos a Cristo, también ya tenemos una nueva familia. Y por eso Jesucristo mismo dice, a ver, cuando llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, aquí está tu madre y tus hermanos te buscan, dice, a ver, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, la familia de la fe juega un papel muy importante y es una comparación al matrimonio también. Y fíjese bien cómo dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esposos, digo porque hay esposos que tienen mamitis y tienen papitis. Hay esposas que tienen mamitis y que tienen papitis, es decir, que no han querido cortarle el cordón umbilical. Quieren seguir dependiendo de papá, quieren seguir dependiendo de mamá, quieren seguir a la sombra del papá, a la sombra de la mamá, porque sienten menos responsabilidad. Y es entendible porque tomar las decisiones, en el caso del hombre, que es la cabeza del hogar, que eso ya lo vimos en el compromiso, que era el matrimonio como compromiso espiritual, que es el anterior, acerca de la sujeción, acerca de la jerarquía que Dios establece en el matrimonio. Entonces el hombre como cabeza de hogar a veces le entra el pavor de decir, es que si yo tomo la decisión final, sí, y si nos salen mal las cosas, prefiero mejor decirle, no mamá, es que tú me dijiste, yo por eso lo hice y mira lo que nos pasó. O mira papá, es que mira tú lo que me dijiste y mira yo lo hice y mira lo que nos pasó. Hacer lo que desde el principio sucedió con Adán y Eva, ¿no? Echarle la culpa a los demás de nuestras decisiones, de nuestra responsabilidad. Entonces, mis hermanos, claramente dice la Escritura, tienes que dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir a tu mujer y los dos van a ser una sola carne. Ya tienes una nueva familia. Si tú no has cortado el cordón umbilical, o tu madre o tu padre no han querido cortar el cordón umbilical, córtalo tú. ¿Sí? Es importante que lo hagas y recordar que ahora con quien tienes que contar y con quien tienes que acudir para la toma de tus decisiones es tu esposo o es tu esposa, y cuando hay los hijos, también a los hijos tomarlos en cuenta cuando son decisiones, a lo mejor cambiarse de domicilio, a lo mejor cambiárselos de escuela, a lo mejor no sé, muchas otras cosas que pueden interferir en su círculo que ya tienen, en su dinámica que ya traen, en su patrón o estilo de vida que ya llevan. Entonces sí es importante que se tomen en cuenta a toda la familia, tomando en cuenta que tu familia, cuando ya te casas, porque tienes que dejar padre y madre, es tu esposa y son tus hijos cuando ya los hay. Entonces es importante, mi hermano, que tengas bien razonado esto, que tengas el entendimiento sobre esto, porque esto mete mucho conflicto en los matrimonios cuando la mamá, el papá, el suegro, la suegra, en todo se están metiendo. Mateo 19:6. Fíjense bien cómo dice Mateo 19:6. Estas palabras que acabamos de leer, el Señor Jesucristo las vuelve a recordar. Recuerden que ya estudiamos Mateo 19, ¿verdad? Y hasta un examen presentamos sobre esto en línea. Mateo 19:6, el Señor Jesucristo recuerda estas palabras, hablando precisamente sobre el divorcio, y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, aquí añade Dios algo importante. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La suegra te puede separar. Es más, a veces hay padres o madres, sobre todo, ya hijo, déjala mejor, deja a esa mujer y mejor regrésate a la casa. Hay muchas mamás que malamente hacen eso, El peor consejo que le pueden dar. Ya son muchos problemas los que tienen. Ya déjala o ya déjalo y regrésate a la casa. ¿Qué te vas a andar calentando la cabeza? Aguas. Si en tu matrimonio está existiendo esto, corta el cordón umbilical.
ya tienes una nueva familia. Por eso es importante que razonemos bien a lo que nos vamos a meter. Porque si tú no quieres cortar el cordón umbilical y quieres seguir dependiendo de papá y de mamá y que te sigan cumpliendo tus caprichitos, tus gustitos y todo esto, porque tu marido a lo mejor no te lo está cumpliendo, pues entonces ten cuidado, ¿sí? Hay cosas que cambiar. Y es importante que sepas que esto te debe llevar a razonar en cómo está tu relación matrimonial. Segundo aspecto relevante, Dios provee a mi matrimonio. Ya tienes una nueva familia, ya estás orquestando una nueva familia, entonces Dios tiene que proveer a tu matrimonio, porque Él lo ha dicho y lo ha cumplido, porque si Él lo dice, Él lo hace. Entonces Él es fiel siempre a su palabra. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19, ahí mismo donde estamos, pero capítulos anteriores. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Esto ya lo vimos en una reunión presencial que tuvimos de matrimonios. Hablábamos acerca del tema que era la pregunta era, ¿en dónde está tu corazón? Y aquí lo vamos a recordar. Acerca de la provisión de Dios. Fíjense bien cómo dice Mateo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y más adelante en el versículo 25, fíjese bien cómo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hace una pregunta aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y vuelve a hacer una pregunta para que razonemos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hablando de las aves. Dice el versículo 27 de Mateo 6, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, todas las demás naciones, todas las personas, de alguna manera aquí enfocado gentiles, a la gente que no tiene fe en Dios, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán serán añadidas, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Dios provee a mi matrimonio. Cuando tú te sientes a calcular los gastos, que era lo que hablábamos anteriormente, y tienes la certeza de que Dios va a proveer a tu matrimonio, entonces tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar tranquila. A lo mejor si llega ese momento en el cual tú dices, ay, estoy batallando en mi matrimonio, no me senté a calcular los gastos y no sé, ay, no sé qué vamos a comer mañana, porque puede suceder, ¿verdad? Nos puede pasar. Entonces, en ocasiones si estamos pensando en eso, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos puede suceder, qué vamos a comer mañana, dice la Escritura, no te preocupes. Dice, Dios sabe de qué tienes cosas, de qué cosas tienes necesidad. Ahora, ¿saben cuál es el problema? De que muchas veces, bueno, pues yo estoy confiando en Dios. A ver, una cosa es confiar o creer a Dios, porque dice la Escritura que hasta los mismos demonios creen, y no solamente creen, tiemblan porque saben quién es Dios. Ya conocieron ellos el poder de Dios y su justicia, su castigo por su pecado. Ya los demonios ya lo saben. Por eso no solamente creen, sino también tiemblan. Muchos de nosotros creemos de boca nada más. Por eso dice aquí, hombres de poca fe. ¿Sí? Dice, tienen poca fe. Les está haciendo dentro de la pregunta. Ahora, no es lo mismo obtener algo por afán
que por la bendición de Dios. Porque esta viene cuando tú y yo buscamos primeramente a Dios. Ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás es añadido. Entonces, si las cosas no se te están dando por añadidura y tú te tienes que esforzar de más, entonces tal vez no estás poniendo en primer lugar a Dios, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, eso es lo importante, lo que nos lleva a reflexionar en este sentido, ¿verdad? Porque estamos viendo que el matrimonio es un compromiso racional, es un compromiso que nos debe llevar a pensar, a meditar, a cavilar, a estar rumiando, masticando, a ver por qué está pasando esto en mi matrimonio, por qué esto, a ver Dios qué dice en su palabra, porque recuerden que para que tengamos un buen entendimiento, tenemos que practicar sus mandamientos. Ese es nuestro texto clave. ¿Quieres tener un buen entendimiento? Practica sus mandamientos. Pero si no conoces sus mandamientos, si no conoces la voluntad de Dios, pues entonces ¿cómo la puedes practicar? Por eso la Biblia dice misma que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, si yo ya conozco que tengo una nueva familia y que nadie más se tiene que entrometer en las decisiones de mi matrimonio, porque ya tengo una nueva familia, entonces también debo de confiar y creer que Dios provee a mi matrimonio. Pero así como Dios provee, también Dios sostiene mi matrimonio. Hablábamos anteriormente que no es lo mismo iniciar algo a que algo permanezca, ¿verdad? Hay mucha gente que emprende un negocio, pero no es lo mismo emprenderlo, invertir, no sé, invertimos 20,000, 100,000 pesos, 50,000, 1,000 pesos, no sé, la cantidad es X. A lo que vamos es que podemos haber hecho la inversión que hayamos hecho, pero no es lo mismo que nuestro emprendimiento perdure y permanezca a que a lo mejor nada más dure 1 año, 2 años. Hay matrimonios que a veces nada más duran 1 semana y a la semana se están divorciando. ¿Cómo puedo hacer no solamente iniciar algo, sino que se sostenga, que permanezca ese algo, en mi matrimonio en este caso? Mateo capítulo 7, vamos a ver ahí Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Ahí más adelantito donde estamos. Mateo 7, 24 al 27. Fíjense bien que era lo que yo les estaba hablando hace un rato. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y recuerden que en el contexto, el capítulo anterior nos está hablando de no afanarnos, de confiar en la provisión de Dios, en la providencia de Dios, en su bendición. Y en el capítulo 7 nos empieza a hacer esta parte, esta analogía acerca de la construcción. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, algo importante, no solamente oír, sino hacer. Recuerden nuestro texto lema, ¿sí? El texto clave que tenemos es que si queremos un buen entendimiento, tenemos que practicar sus mandamientos. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, al que no solamente las oye, sino que las hace, las practica. Dice, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recordando que la roca es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, descendió lluvia. Aquí era lo que decíamos hace rato. No está diciendo que no van a haber problemas. Si a ti alguien te aconseja y te dice, no, tú ven a Cristo y tus problemas se te van a acabar. Ya no va. No es cierto. Se te van a incrementar porque ahora vas a tener un enemigo que va a estar luchando para volver otra vez a robar tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Dios nos puede dar. Tus problemas van a incrementar porque ahora tienes un enemigo que quiere devorar tu alma. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, a tragarte por completo. Dice que su objetivo de él es matar, hurtar y destruir. Ese es el objetivo del diablo. Entonces imagínate, ya te vas a hacer aliado de Dios, te vas a hacer amigo de Dios, vas a tener una buena relación con Dios, pero vas a tener un enemigo que va a estar buscando matarte, hurtarte, robarte lo que Dios te da y destruirte. Entonces, para que sostengas tu matrimonio y tu matrimonio permanezca, es importante que aún a pesar, dice el versículo 25 del capítulo 7 de Mateo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, es decir, golpearon contra tu matrimonio, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, es decir, a lo mejor las escuches,
Muchas personas no solamente las escuchan, créanme, lo que mucha gente entiende la palabra de Dios, pero no las hace. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no la fundó sobre la roca. Es decir, la roca es la palabra de Dios. Aquí está Jesucristo encarnado en su palabra también. Aquí podemos nosotros, toda la voluntad del Padre, toda la voluntad del Hijo y a la que nos va a guiar el Espíritu Santo, está aquí. En lo que hoy conocemos como Santa Biblia, o como las Escrituras, o como conocemos como el libro sagrado, no sé, muchos nombres que le pueden dar. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Quieres entonces que tu matrimonio perdure, aun a pesar de todas las investiduras que puedan venir por parte del enemigo o por parte de la sociedad? Que el diablo también utiliza la sociedad como parte para poder irrumpir en la paz que Dios nos deja. Entonces, ya vimos los aspectos relevantes, es que tú ya tienes una nueva familia al casarte. Tienes que dejar padre y madre para unirte a tu mujer o a tu esposo para que sean una sola carne. Dios va a proveer a tu matrimonio, Dios va a sostener tu matrimonio, es decir, no solamente va a proveer, sino que también va a sostener. Sí, el salmista muchas veces decía, sosténme con la diestra de tu poder, ¿verdad? Sosténme con tu mano derecha. Entonces Dios nos va a sostener. Y cuarto, que es algo importantísimo que nosotros siempre tengamos en mente, es que el matrimonio es hasta la muerte. No hay un plan B, no hay atajos. Sencillamente la palabra de Dios, si vemos en su voluntad de Dios, es que es hasta la muerte. Primero los Corintios, capítulo 7, 39. Recuerden que también ya dejamos que estudiáramos este capítulo anteriormente. Hicimos devocional sobre este capítulo 7 de Primera los Corintios, lo estudiamos versículos a versículos y está también a través de nuestras plataformas donde ustedes pueden estudiarlo, y también hicimos un examen previo al estudio de Primera los Corintios capítulo 7. Y fíjense bien cómo dice Primera los Corintios capítulo 7 versículo 39, la importancia de saber en qué nos vamos a meter o en qué nos metimos, que tenemos ahora que sobrellevar, que tenemos que soportar de alguna manera, porque solo la muerte nos puede separar. Fíjese bien cómo dice Primera los Corintios 7:39, la mujer casada, esto es tanto para el hombre como para la mujer. El hecho que diga aquí mujer no quiere decir que esto no aplica al hombre, también aplica. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Y el versículo 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, porque pues a lo mejor la situación es, mira, a lo mejor tú estás pasando problemas de maltrato físico, problemas de maltrato psicológico. Dios aquí te está diciendo, ok, si es irreconciliable la situación o está demasiado fuerte, o sea, tampoco Dios va a permitir que te mate el hombre o viceversa, porque también hay violencia de la mujer contra el hombre. Entonces dice, y si se separa, quédese sin casar, porque pues si se casa adultera, ¿verdad? O dice, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces el matrimonio es hasta la muerte. Romanos capítulo 7, fíjese bien aquí cómo lo vuelve a recalcar a los corintios, pero también lo dijo antes a los romanos. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Y lo toma como analogía tomada del matrimonio, tiene como un título. Digo, sabemos que los títulos que traen las Biblias no son de inspiración divina, ¿verdad? De alguna forma, llamándolo de alguna manera, no venía así. Dios le dijo, ahora te voy a dictar esto a la mente y le vas a poner este título. No, ellos escribían cartas, eran cartas. Y aquí en el capítulo 7, del 1 al 3, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, es decir, con los que conocen los mandamientos de Dios, con los que conocen la voluntad de Dios, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Sí, la ley se hizo, por eso hablábamos cuando empezamos a ver todo lo de matrimonio sobre la roca, el primer compendio de estudios que vimos de devocionales, hablábamos acerca de que Dios estableció 3 instituciones, y la primera es la familia, a través del matrimonio.
el gobierno civil y la iglesia. Y aquí es lo que está diciendo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Nosotros estamos sujetos bajo una ley como ciudadanos de cualquier país y todos siempre estamos sujetos a una ley mientras nosotros vivimos. Obviamente cuando morimos, pues ya esa ley ya no rige sobre nosotros. Y por esa analogía que está haciendo sobre esto, en el versículo 2 dice, porque la mujer casada, estamos en Romanos capítulo 7, versículo 2, Pablo aquí fue la primera vez que empezó a hablar sobre esto y en Corintios posteriormente, cuando le escribe a los Corintios, les recuerda estas mismas palabras, este mismo mandato de parte de Dios y esta voluntad que es de parte de Dios. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fíjense cómo queda más claro aquí en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Dice el versículo 3, así que si en vida del marido o de la esposa, recuerden que aunque lo haga referencia aquí a la mujer, este principio aplica a ambos. Dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. O sea, es más claro, no puede ser la voluntad de Dios, ¿verdad? En ese tema. Entonces, esto nos debe de quedar claro y razonarlo muy bien. Si tú todavía no te has casado, piensa muy bien en lo que te vas a meter, porque es hasta que la muerte te separe. Piénsalo muy bien, si ya estás en el matrimonio, ya estamos casados, piensa y analicemos muy bien el compromiso que conlleva nuestro matrimonio en que ya tenemos una nueva familia. Padre y madre, bye bye. Digo, no estoy diciendo que nos vamos a desajenar y nos vamos a olvidar de nuestros padres. No quiero que malinterpreten esa parte. Creo que lo estoy explicando muy bien. Y la palabra de Dios lo explica muy bien. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Confirmó y recalcó más el Señor Jesucristo adelante, retomando las palabras que Moisés escribió en el Génesis. Entonces, tienes una nueva familia. Adiós papá, adiós mamá. Tus decisiones, mis decisiones, las tienes que consensuar solamente con tu esposo o con tu esposa, o cuando hay los hijos, y cuando esto también va a interferir o va a repercutir en la vida de tus hijos con tus hijos. Segunda cosa que vimos es que ese aspecto relevante del matrimonio como un compromiso racional es que Dios va a proveer a tu matrimonio. Tenlo eso siempre en la mente. Dios provee. No estamos diciendo que no, a lo mejor no te esfuerces por la casa que quieres, no te esfuerces por el carro que quieres, no te esfuerces porque tus hijos vayan a las mejores escuelas. No estamos diciendo esto. Pero que el afán, que no se vuelva un afán, sino que sea como resultado de que estás poniendo a Dios en primer lugar. Porque cuando obtienes las cosas por afán, se te va a ir la paz que Dios te da. Sí. Por eso Dios primero pide que lo pongamos a Él en primer lugar y todo lo demás Él nos los va a añadir. Entonces tenemos que acrecentar nuestra fe en Cristo y no en las cosas del mundo. Por eso leíamos en Mateo 6, 19 al 21 que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, que no atesoremos aquí. Porque dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, esto no implica vivir a la deriva, a ver qué sale o que pensamos que sabemos a dónde vamos pero a ver si llegamos, ¿no? Es decir, sé a dónde voy, pero pues a ver si llego. No. Tenemos que estar conscientes de que el matrimonio es un proyecto para toda la vida y esto nos hace pensar que que esto no es cuestión de suerte, sino que hay un manual en el cual podemos basarnos, que hay que tener madurez. Fíjense bien, aquí unas preguntas que yo quisiera hacerles o más bien, unas partes que quiero que vayamos analizando, ya para ir concluyendo. No antepongas tu parecer o tu pensamiento ante la voluntad de Dios, porque eso es catastrófico. Y ya lo vimos, ya lo acabamos de leer acerca del hombre sabio, del hombre prudente y del hombre insensato. Mateo 7:24. Mejor pon tu familia, pon tu matrimonio sobre la roca. Fíjense bien, yo quiero que analicemos estas preguntas ya para concluir.
Gracias a Dios hoy pudimos terminar este compromiso, el compromiso racional. No nos llevó tantos. Investiguen, hermanos, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Investiguen las diferencias de razonamiento, conducta y visión a largo plazo entre hombre y mujer, o varones y mujeres. Porque las hay, ¿sí? Dios nos hizo diferentes. O sea, no culpes a tu esposo porque piensa diferente a ti. No culpes a tu esposa porque piensa diferente a ti. Por la conducta que a lo mejor pudiera tener tu esposo, porque el esposo es más objetivo, él se va sobre... Él no puede pensar en tantas cosas a la vez porque todas se les van a olvidar. Y eso es algo comprobado científicamente, ¿sí? O sea, no es algo solamente una cuestión, ¿no? Y la Biblia lo habla, la Biblia lo dice, ¿verdad? Específicamente lo dice la Biblia también en varias partes. O sea, habla sobre al hombre siempre lo ve, y la Biblia habla sobre como el proveedor, como el que va a tomar decisiones al final de cuentas. O sea, la última palabra la tiene Dios siempre, pero en el caso del matrimonio, el hombre es el que tiene esa autoridad. Pero lo que voy es que a veces decimos, a veces nos molestamos con el esposo. Amor, es que hasta te lo escribí, hasta te lo dije, te lo dejé en el papelito, escrito en la mesa sobre la mesa. Pero el hombre llegó corriendo a la casa, salió corriendo y no lo vio, o lo vio, lo leyó, pero se le olvidó porque tenía pensando las cosas. Es decir, el hombre no puede estar en tantas cosas. Y a lo que vamos es que reflexionemos, investiguemos cuáles son las diferencias que pueden haber en la forma que razona el hombre, en la forma en que el hombre o la mujer se conducen, cómo somos diferentes y la visión que podemos tener a largo plazo, ¿verdad? El hombre la mecha es más corta, la mujer ve más allá muchas veces. Por eso es que como hombres también nos debemos de entender que mi esposa me complementa. Y esto ya lo hemos hablado en otros estudios anteriores. El esposo y la esposa se complementan ambos. Y por ello también debo de escuchar lo que mi esposa me dice, ¿verdad? Porque hay cosas que se me pueden salir, o sea, de mi visión. Tenemos que entender esto. O sea, es como que si el hombre se pusiera aquí y la mujer se pusiera aquí. Los que me están viendo también ahí en las pantallas, ¿verdad? Digo, yo sí tengo, tanto aquí en Zoom y todo, tengo activa mi cámara. Pero fíjense bien, es como si el hombre y la mujer se pusieran así, ¿no? Entonces, lo que logra ver la mujer son 180 grados y lo que logra ver el hombre son otros 180 grados. Entonces, para que tú tengas una visión periférica de todo, para tomar una decisión, entonces tienes que tomar en cuenta lo que piensa la mujer y lo que piensa el hombre, para que tengas una visión de 360 grados, si no nada más vas a tener una visión de 180 grados. Así es como se van a complementar ambos. Entonces, pero investigar esto, créanmelo, es un ejercicio muy padre, porque empiezan a entender, ahora entiendo por qué mi esposa esto, no, pues sí, pues tengo que entenderla más. Porque recuerden que el matrimonio es un compromiso racional, de entendimiento. Y para que tú puedas entender mejor a tu esposo, para que tú puedas entender mejor a tu esposa, investiga lo que también la ciencia dice. Pero sobre todo, vete a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer es vaso más frágil, la palabra de Dios dice que el hombre es más fuerte, por lo tanto el hombre tiene que sustentar a la mujer. O sea, tenemos que ir a la escritura también, sobre todas las cosas. Lo otro es cómo piensan ustedes mantenerse como matrimonio en la voluntad de Dios ante la presión de la sociedad. No le hagas caso al hombre. Si tú eres mujer, tú puedes salir adelante sola. Tú no necesitas un hombre. Es el pensamiento que pulula ahorita en la sociedad. ¿Cómo te vas a mantener? Porque créanme, hermanos, puede influir de tanto que lo repiten en películas, en novelas, en libros, en las redes sociales. Por todos lados estamos viendo este pensamiento. Es más, el 8 de marzo vemos toda la hecatombe que hay en todas las partes del mundo, en unas mayor y en otras menor, que tienen que poner vallas porque las mujeres llegan y destrozan las cosas en miras a que respeten sus derechos. ¿Hasta dónde esto puede influir en un hijo de Dios, en una hija de Dios? ¿Sí? Entonces, aquí es que ustedes tienen que reflexionar, como este compromiso racional que es el matrimonio, es cómo van a mantenerse firmes a la voluntad de Dios ante la presión de la sociedad que muchas veces puede haber. Ya déjalo, ya déjala, ¿para qué te vas a andar calentando la cabeza? Tercera cosa para reflexionar, ¿cómo piensan ustedes sobrellevar las diferencias de costumbres familiares para evitar que alguno quiera que el otro sea como son en su familia? Recuerden que venimos de contextos culturales diferentes.
venimos de diferentes tipos de crianza, ¿verdad? A lo mejor venimos en una crianza donde la mamá, el hijo lo tiene como rey. Digo, no estamos diciendo que no la esposa no lo deba tratar también como rey. Pero a lo que yo voy es que venimos en una costumbre a lo mejor donde todo le hace la mamá y el hijo quiere que también así sea la mujer. Y no tiene el entendido que la escritura dice que es cierto, la mujer es ayuda idónea, pero el hombre también tiene la responsabilidad de ayudar a su mujer. Porque ambos se complementan. Somos ayuda idónea el uno para el otro. ¿Sí? Yo complemento a mi esposa. No voy a perder mi hombría si meto ropa a lavar a la lavadora, o a mano, o a lavar los trastos, o lavar el baño. Yo doy gracias a Dios porque yo tuve una madre que a mí me enseñó conforme a la palabra de Dios y forjó un hombre que tenía que ayudar a su esposa y que no iba a tener una criada en casa. Un esposo que iba a ayudar a su esposa con los hijos, a cambiar los pañales, a ver por ellos, a preparar la leche, a desvelarme. Sí, trabajo, sí, claro, pero créanmelo. Me ha tocado también, cuando me he quedado sin trabajo, estar en casa, apoyar a mi esposa en casa y no saben el trabajo que la mujer tiene en casa. Yo lo entendí así. Y yo creo que Dios lo permitió porque a lo mejor en su momento me estaba queriendo descarriar, pero yo empecé a entender, no, pues es que el trabajo... No sé si han escuchado ustedes este pensamiento que dicen muchas las mujeres, es, el trabajo en casa nunca se acaba. Es verdad, créanmelo, no se acaba. Es cierto, yo vengo de trabajar, vieja, me quito los zapatos y hasta le pedimos, dame masaje de pies. Oye, también ella está cansada de todo el día. Digo, hay mujeres que también se la pasan todo el día en la televisión, ¿verdad? Entonces, digo, también tiene que ver uno eso. Y por eso estamos hablando tanto para el hombre como para la mujer. La mujer tiene que cumplir su rol, la mujer tiene que cumplir sus responsabilidades en casa. Y más adelante, primeramente Dios, vamos a ir viendo los roles que cada uno debe tener en casa, conforme a la escritura y las funcionalidades para que funcione el matrimonio. Entonces, ¿cómo piensan ustedes sobrellevar esas diferencias de las costumbres familiares? Para evitar que alguno quiera, no, es que así era mi mamá, es que así me trataba mi papá, es que así era en mi casa así lo hacíamos. No, ustedes van a poner ya sus propias reglas, ustedes van a llegar a sus propios acuerdos y no es solamente hacer las reglas y los acuerdos, sino respetarlos. De nada va a servir que ustedes tengan acuerdos y que pongan reglas si no los van a respetar. No vengan con el pensamiento que la ley se hizo para romperla, no es así, no es así. Los acuerdos que ustedes lleguen, respétenlos y hagan que las personas externas a ustedes lo respeten, porque son sus acuerdos de su nueva familia. Entonces, piensen bien cómo van a sobrellevar este tema. Y la última pregunta dice, ¿en casa de mis padres o de mis suegros? Alguien decía en una ocasión, y muy bien lo dijo, se dice casados, porque es casa para dos. ¿Sí? Porque pues un matrimonio empieza con dos. Digo, hay matrimonios que a veces empiezan ya con los hijos primero y después se casan. Pero lo que vamos por lo regular siempre, o el orden que Dios establece, es casarse primero, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es que casados, es decir, casa para dos. Porque el matrimonio empieza con dos. Y ustedes van a ir construyendo todos solos. Entonces, a lo mejor, primeramente, en lo que buscan, a lo mejor un lugar para rentar, a lo mejor no tienen para comprar ahorita una casa ni nada de eso, pero en lo que buscan un lugar para rentar, pues a lo mejor pueden vivir en casa de alguien. Pero si quieren lo más sano posible es, o si están viviendo en casa de alguien, del suegro o de la suegra, sálganse de ahí. Es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Y eso lo tienen ustedes que razonar, tienen que pensarlo. Recuerden, dejará el hombre a su padre y a su madre, es un principio bíblico, y se va a unir a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es importante que ustedes reflexionen esto. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por habernos acompañado durante este devocional. En verdad, a los que nos están siguiendo en redes, los que están completamente en vivo, les mandamos un afectuoso saludo a nuestros hermanos, también que están en Zoom. También muchas gracias por los que se quedaron hasta el final, ¿verdad? Aquí está nuestro hermano Damián, que también se conectaron, y nuestra hermana Débora, ¿verdad? A través de Zoom, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Talin, mi hermana Cintia, también mi esposa, que está también aquí conmigo presente. Y pues bueno, y los que están en línea, muchas gracias. Los que posteriormente van a ver este material o este contenido y se van a poner en sintonía, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos simultáneamente
Vamos a hacer el gran esfuerzo de posteriormente poner todo este material también en YouTube, porque no hemos actualizado YouTube todavía, pero sin embargo hay material ahí que ustedes pueden estar viendo los devocionales anteriores. Así que muchas gracias a los que nos están viendo a través de nuestras 3 plataformas que están simultáneamente, Familia de Fe, Conectados y Matrimonio sobre la Roca. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo primeramente Dios en nuestro próximo devocional. Cuídense mucho.